comenzar hablando sobre el prólogo, quién fue Giovanni Boccaccio y su estructura. Giovanni Boccaccio fue un humanista italiano, uno de los grandes escritores, considerado padre de la prosa en Italia. Nació probablemente en París, Francia, en el año 1313. Criado en Florencia, en Italia, fue enviado por sus padres a Nápoles con el fin de estudiar el arte de la economía. Hacia 1323 decidió abandonar y se empezó a interesar por la literatura, siguiendo los pasos de grandes autores como Dante y Petrarca, llegando a ser este último amigo. Según la autora Papini, Boccaccio era un cuentista. Durante toda su vida no hizo más que narrar. Aquellas obras fueron narradas en sucesos reales o imaginarios. Narró en verso, prosa y latín, con fines instructivos o de diversión. Una de sus principales obras fue el Decameron, que sería una colección de 100 relatos ingeniosos y alegres que se desarrolla en un marco concreto, donde narra la supervivencia y conquista y habilidades e ingenio de los personajes. Esta obra es el reflejo de la burguesía, de la civilización burguesa, donde la sociedad mercantil estaba en pleno desarrollo. Ante el peligro de la muerte de un grupo de jóvenes, 7 mujeres y 3 caballeros se retiran hacia una villa donde, huyendo de la gran peste bubónica o peste negra que se expandía por toda Europa. Con el fin de divertirse, una de las mujeres propone realizar que cada joven cuente un relato durante 10 días. De esta manera se describen los relatos en 10 jornadas. En el Decameron aparecen 3 grandes temáticas: la exaltación del ingenio, la astucia y la fuerza del amor, que sería el motor del mundo, y el elogio ideal cortés de la sociedad mercantil, donde además se atacaba la estructura eclesiástica con humor e ingenio. El libro inicia con un proemio de gran importancia, donde contiene los argumentos tratados en la obra. El autor busca justificar su obra afirmando que el propósito es entender a aquellas personas que tienen penurias en el amor, entreteniéndolos y aconsejándolos. La autora Vega Elian afirma que la característica principal de la obra, el autor trata a las mujeres, digamos, de otra forma, en donde el poder de la influencia de la iglesia era muy grande, donde lo femenino se asociaba a lo siniestro y diabólico. Afirma que Boccaccio equipara a las mujeres con los hombres, tanto por sus valores personales como el derecho de acceder a placeres de la vida, el amor, la libertad y la aventura. Ahora voy a leer una cita del prólogo en donde lo he explicado anteriormente. Voy a leer la primera reseña del prólogo, que dice: ¿y quién puede negar que, por pequeño que sea, no convenga darle mucho más a las amables mujeres que a los hombres? Otra de las citas sería: ellas, dentro de los delicados pechos, temiendo y avergonzándose, tienen oculta las amorosas llamas.
y la tercera cita donde refiere y dice: obligada por los deseos, los gustos, mandatos de los padres, madres, hermanos y los maridos. Además, voy a hablar sobre la autora Mariana Gutiérrez de Angeli, que afirma que el Decameron no es un texto moralizante, al contrario, aparece lo inusual. En su historia se desarrolla la mezcla de burla, risa y erotismo, donde se presentan los personajes típicos, como los curas lujuriosos, los maridos engañados y la mujer astuta y traicionera, donde también afirma que hay un uso de la defensa del lenguaje. Aparece lo cómico, lo satírico, ligado a lo cotidiano en la Florencia de esa época. Yo comenzaré a hablar de la novela quinta de la segunda jornada del Decamerón, en donde el tema principal es el engaño a la ingenuidad que sufre Andreuccio di Prieto por parte de la persona que lo rodea. El breve resumen de la historia es que Andreuccio era un buen mercader de caballos y él viaja a Nápoles para buscar nuevas oportunidades. Se conoce a una mujer siciliana quien lo engaña para robarle todo su dinero. Es abandonado, Andreuccio es abandonado y se encuentra con 3 jóvenes quienes estaban planeando ir a robar el ataúd de un obispo. Él es engañado por los hombres, quien lo meten dentro del ataúd y se queda encerrado ahí dentro y ellos se van. Hasta que unas personas se van acercando, escuchan de que hay alguien abajo del ataúd y piensan que el obispo todavía estaba vivo y salen corriendo de la desesperación. El personaje principal es Andreuccio, quien es, como dije, un joven mercader quien cae en las mentiras de la gente. Tenemos como personajes secundarios a la joven siciliana, que es una mujer mentirosa, y los 3 jóvenes quienes estaban planeando ir a robar a la iglesia. El macroespacio de la historia es Nápoles, donde suceden los hechos, y el microespacio es el hogar de la joven siciliana, y la iglesia en donde está el ataúd del obispo es donde suceden los hechos. El tiempo aproximado es en 1330. Acá vamos a tener en cuenta la teoría que nos brinda Filimich de narrador y narratario, que un relato está compuesto por una historia y una situación narrativa. Con el relato hacemos referencia a la historia que se cuenta en sí. Nosotros tenemos un narrador que está en tercera persona y que es explícito, narrador explícito, ya que su discurso está destinado a otros. Y tenemos un narratario que también es explícito, que son las mujeres, que está dirigido para las mujeres nobles y lectoras. La temática que presenta dicho cuento son los múltiples engaños que Andreuccio pasa durante toda la historia. Este cuento presenta una gran variedad de temas. Por ejemplo, la representación de la mujer y la risa y el humor. Aquí tendremos en cuenta a la autora Gutiérrez de Angelis, quien dice que la risa tiene como objetivo principal el control de las pasiones, del veneno del amor que nubla la mente de los hombres. En este dicho cuento podemos decir que la representación de la mujer la representa más de una manera mala que buena, porque ella usa el engaño para poder robarle todo lo que le pertenecía a Andreuccio, usando también el deseo sexual, porque ella lo engaña en un momento y Andreuccio pensó que ella estaba enamorada de él. La burla, también esa burla encarna en lo que es el clero, que es la mujer y los homosexuales. Y la autora nos dice: las palabras hacen alusión al sexo y a la burla, a esa burla del sexo del otro.
Esa burla también está haciendo referencia a las críticas de la Iglesia, porque en este libro en general plasma los 7 pecados, que son la lujuria, la ambición, etc. Todo eso está presente en la novela. En la jornada 2, en el cuento quinto, la ambición por tener mucho dinero, la mujer repercute el engaño. Lo que está presente también es la inteligencia que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque Andreuccio, al ser engañado por los 3 jóvenes ladrones, él entra al ataúd, pero lo primero que hace es agarrar el anillo de rubí. Era lo principal a donde iban los hombres a robar, era ese objeto. Andreuccio lo esconde y los hombres estuvieron un largo rato ahí esperando de que Andreuccio encontrara el anillo del rubí, pero en ningún momento lo encontraron, hasta que le cierran el ataúd del obispo. Acá podemos ver la crítica que se le hace a la iglesia como burlándose, ya que en un momento, en la descripción que hace Andreuccio es que mueve al muerto, al obispo. Y así es como pudimos determinar el análisis con los autores propuestos: Filínich, Gutiérrez de Ángelis. Cuento 10 de la jornada 2. El calendario de los viejos. Este narra la historia de Ricardo de Chinisa, un importante juez de Pisa, quien decide contraer matrimonio con una mujer joven y bella llamada Bartolomea, con quien en la noche de bodas apenas sí pudo consumar el matrimonio. A conciencia de esto, el juez decide enseñarle a su esposa un calendario bueno, en el cual él hace hincapié en las festividades que hay por día, las cuales son variadas, y le aclara que por estas razones es necesario que hombres y mujeres se abstengan de tener intimidades. Este sistema le funciona por largo tiempo, pero cierto día el juez decide salir a navegar en 2 barquillas, él en una con otros hombres y Bartolomea en una con otras mujeres. Mientras navegaban, se acerca Paganino da Mare, un corsario muy famoso, quien arribó en la barquilla de mujeres y le pareció hermosa Bartolomea y decide llevársela consigo. Paganino decide tenerla como mujer y, dándole reiterados consuelos, le hace olvidar rápidamente a su marido. Al poco tiempo, Ricardo se entera del paradero de su mujer y decide ir en su búsqueda. Para esto, se hace amigo de Paganino y le expone sin miedos sus intenciones. Paganino le dice que será la dama quien decida. Lo lleva a su casa y para que vea a Bartolomea, quien parece no reconocerlo. Entonces el juez pide que lo dejen a solas con ella por miedo a que estuviese amenazada. Pero cuando están a solas, ella le manifiesta que por nada en el mundo volvería con él. Ante la negativa de su mujer, el juez decide volver solo y triste a Pisa. Estando allá, no puede soportar el dolor y muere al poco tiempo. Al enterarse de esto, Bartolomea y Paganino deciden contraer matrimonio. Análisis de la situación narrativa del cuento. El narrador está en tercera persona, es un narrador omnisciente explícito, ya que el que cuenta la historia es Dioneo. El narratario también es explícito, y esto se explicita en el prólogo, donde Boccaccio hace referencia a que las historias que él va a narrar están dirigidas a las mujeres sin ocupación, nobles y lectoras, es decir, a las mujeres burguesas. También su personaje principal, como lo pudimos ver, es Ricardo de Chinisa. Los personajes secundarios serían Bartolomea y Paganino, y el espacio en el que se desarrolla la historia es en la ciudad de Pisa. El tiempo sería la Edad Media. En este cuento nos gustaría analizar la visión que tiene Boccaccio del clero, el matrimonio y la representación de la mujer. Primeramente hablaremos del clero, que en este caso está representado por
Paganino, no, por Ricciardo, quien es un fiel devoto y de la iglesia y cumple con la fiesta de los santos. Pero no lo hace solamente por devoción, sino que también lo hace para ocultar su falta de fuerza y capacidad para satisfacer a su mujer, a quien la engaña con un calendario de niños y le indica las múltiples festividades y razones por las cuales no deben intimar. Se aprecia el tono burlón y sarcástico en la descripción que el autor hace de este personaje, al cual lo describe como estaba flaco y escuálido y tenía poca fuerza, fue preciso volverlo a la vida, reanimándolo como vino rancio, confituras y otros ingredientes. Y también nos muestra el disgusto de la mujer ante esta situación, también de manera irónica y burlona. Y por largo tiempo seguía este sistema, no sin el grave disgusto de la mujer, a quien acaso ni una sola vez al mes tocaba, guardándola siempre cuidadosamente para evitar que hubiera tal vez quien le diese a conocer los días de trabajo, como le hubiera dado a conocer él los festivos. Ambas cistas manifiestan la postura del autor ante la autoridad, el juez, y sus creencias religiosas, haciéndolo ver como un incompetente en temas del amor y por ende termina siendo un cornudo. Por otra parte, también se mofa de la institución matrimonio, ya que matrimonio era amor, sexualidad, fidelidad y sometimiento ante los cimientos los cuales eran los cimientos de la moral del matrimonio. Y este cuento pasa totalmente lo contrario, ya que hay desamor, falta de sexualidad, infidelidad de parte de la mujer, y tampoco la mujer se somete a su marido, ya que la mujer en este cuento, como dice Eliane de Vega, que son las mujeres en Boccaccio, las mujeres son equiparadas a los hombres, tanto por sus valores personales como por su derecho a acceder a placeres de la vida y del amor y a la libertad y a la aventura. Y en Bartolomea vemos un claro ejemplo de ello, porque es ella quien decide quedarse con su marido, con su amante, porque es él quien satisface sus deseos más íntimos y sobre todo carnales. Y lo vemos cuando le dice a su marido, cuando éste la va a buscar: Dios atendió compasivo a mi juventud, me ha hecho caer en manos de este hombre con quien vivo en esta habitación donde no se sabe qué cosas sean días de fiestas. Y de esta manera lo despacha a su marido, sin remordimientos y sin miedo a la deshonra. Para culminar esta exposición es necesario destacar algunos aspectos. Uno de los más importantes es la narración, ya que en este libro funciona como una columna vertebral, que es la que organiza los 100 relatos que hay dentro. También es necesario destacar la idea de que para Aguilar de Silva, la novela corta, que es muy importante y de origen italiano, dentro de lo que es lo medieval, lo renacentista y barroco, se dirige fundamentalmente a un público femenino, algo que podemos ver muy bien explícitamente en lo que es el prólogo de la obra por el autor, ¿no? La novela, aclara la autora, es vista como un peligroso elemento de perturbación pasional, ya que describe una felicidad que el hombre difícilmente pueda alcanzar. Una felicidad que también vemos dentro del relato cuando entendemos que los 10 jóvenes se van en un carpe diem huyendo de la peste. Es interesante también la comparación o la analogía que hace la autora Marta Ofelia Ibáñez con el signo lingüístico, entendiendo que el signo lingüístico tiene un significado, que en este caso sería la historia, y un significante, que es la huella acústica, que en este caso sería el discurso. Sobre las manifestaciones del autor con la misma autora, hablaríamos de un autor implícito, que son el conjunto de rasgos de la escritura presentes del autor, presentes en la obra. Básicamente es el estilo, y a eso lo desarrolla mejor la autora Eliane Vega. Esta autora destaca sobre este término, sobre el estilo, que allí se cuentan los valores de una época en la que la necesidad de ordenar y jerarquizar reviste una gran importancia. Por ejemplo, lo vemos cuando los 10 jóvenes pactan cómo se van a organizar para las 10 jornadas siguientes. O sea, esa necesidad de la norma, de la ley, de organizarse, básicamente.
En cuanto a los tipos de narrador, explícito y virtual, explícito en tanto es una voz plena, identificable, distinta de las voces de los personajes. Lo vemos muy claramente al inicio de cada jornada. Y un narrador virtual que calla para que los personajes se puedan expresar, siempre con un narratorio explícito, que lo vemos en el prólogo cuando el narrador, en este caso el autor, detalla bien hacia quién va a ser dirigida la obra, ¿no? Que ya lo desarrollaron mis compañeros. Papini hace toda una crítica de la obra. Papini dice algo interesante cuando aclara dos cosas. La primera es que la obra responde y está dentro de lo que es la Edad Media. Y él dice: la Edad Media tiene en suma dos almas, una intenta realizar sobre la tierra el cristianismo y fundar una teocracia, la otra reanuda el paganismo y preludia no solo el Renacimiento, sino también la Edad Moderna. Boccaccio pertenece a esta segunda corriente de la Edad Media y a excepción del arte nada ha traído de nuevo. El segundo aspecto importante que nos parece es cuando cuando Papini dice que hay aspectos del autor, en este caso de Boccaccio, que se pueden ver en los personajes varones, como los tres estadios del autor, así como ve características del autor dentro de la obra. Marina Gutiérrez de Ángelis, en su texto de Risa y Erotismo, nos aclara que la risa medieval, el cómico que se emplea dentro de la obra, no tiene tanto el fin en sí de causar gracia, sino que tiene un fin seriamente moralizante. Lo vemos constantemente en la obra cuando vemos que se deja al descubierto ciertas actitudes de la vida cotidiana. Por último, nos parece interesante destacar el aspecto de la muerte. La autora nos dice que luego de la peste hay un antes y un después en cuanto a la concepción de la muerte. Antes, la visión cristiana de la muerte era una muerte bella, donde el hombre renuncia al mundo material, y luego de la peste la muerte se empieza a asociar a lo que es la podredumbre, la acumulación de cadáveres. Para finalizar nuestra exposición sobre la obra del escritor italiano Giovanni Boccaccio, repasaremos algunos puntos principales sobre la misma. El Decamerón, como se describió en un principio, fue escrito ambientado durante el 1348, cuando la peste negra asolaba Florencia y toda Italia. Es una de las primeras obras de la literatura mundial en la que no solo se van a describir los personajes aristocráticos y de la corte, sino también a la gente sencilla de la cotidianidad medieval, con sus errores y sus extravíos eróticos y humorísticos. Por esto podemos decir que se centra en la descripción de la vida interior de los seres humanos entre el medievo y el humanismo, es decir, que ya no va a ser la voluntad divina la que va a decidir sobre el destino de los hombres, sino el azar que puede verse influenciado por las artimañas y la inteligencia de cada uno de ellos. Por lo tanto, se la considera una obra humanista y precursora del Renacimiento, pues se aleja de los preceptos de la Iglesia, lo que dominaba en gran medida la sociedad de esa época. Boccaccio plasma en sus relatos la imagen de un hombre marcado por el disfrute de la vida, que se deja llevar por los placeres carnales, que transgrede las normas religiosas y morales, y también deja ver una crítica irónica a la doble moral de los representantes eclesiásticos. Esto provocó que años después la Inquisición la censurara y lo colocara en el índice de los libros prohibidos. Ahora bien, volviendo al tema de que es considerada una obra humanista y precursora del Renacimiento, es importante citar al autor Giovanni Papini, donde aclara lo siguiente: una de las ideas fijas de la vieja crítica es la de querer ver en la obra de Boccaccio la derrota y la muerte de la Edad Media. Semejante error ha nacido del espíritu de ciertos críticos del siglo pasado y sobre todo del escaso conocimiento, por no decir de la ignorancia de la vida y la cultura de la Edad Media. A esto añade que la Edad Media tiene dos almas, una que intenta fundar una teocracia y la otra que reanuda el paganismo y preludia no solo el Renacimiento, sino también la Edad Moderna. Con esto afirma que Boccaccio y su obra pertenecen a la Edad Media. Los cuentos contenidos en este libro son denominados también novelas cortas. Sobre este término, la autora María Ofelia Ibáñez, en el Manual de Estudios Literarios, sostiene que la novela hasta el siglo XVIII
fue un género literario desprestigiado en todos los aspectos. Esto también lo afirma el autor Aguirre Silva en su teoría de la literatura, cuando manifiesta que la novela era considerada como un peligroso elemento de perturbación pasional y de corrupción de las costumbres. Por esta razón, los moralistas la habían condenado ásperamente. Con respecto al término novela corta, este autor la define como una representación de un acontecimiento sin la amplitud de una novela normal, con el tratamiento de los personajes y de la trama. Para ejemplificar, nos pide que imaginemos la trama novelesca como un árbol frondoso, que podemos considerar la trama de la novela corta como una rama desgajada de ese árbol. Esta antología expresará el carácter condensado de la acción y el tiempo y del espacio de la novela corta, así como también el ritmo acelerado del desarrollo de su trama. Para concluir esta exposición, nos pareció pertinente citar a la autora Marina Gutiérrez de Ángelis, quien señala que el Decamerón presenta la regeneración social de un hombre nuevo y mujer nueva, inteligentes y conscientes de la muerte, el goce y el deseo. Esta afirmación es quizá la mejor definición de lo que significó y significa la obra de Giovanni Boccaccio en la literatura universal.